fuerzas. Los primeros días lo vamos a ir logrando, pero sin la ayuda del Espíritu Santo nada podremos hacer. Y vamos a ver lo que dice la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 1 al verso 9. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ir explicando. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Verso 5: porque los que son de la carne, mire bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí me detengo poquito solamente para hacer esta pregunta: ¿qué es en lo que pensamos más? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Y continúa diciendo el verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los del Centro de Fe, Esperanza y Amor San Nicolás, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice, no es de él. La carta a los Romanos, hermanos, se conoce como una carta teológica del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Si usted se pone a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, si mal no recuerdo, que tiene la carta a los Romanos, es un tratado teológico del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Si usted comienza a leer a partir del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se pone un poquito complicado la cosa en poder entender lo que el apóstol Pablo quiere decir a la iglesia de Roma, porque es mucha, pero mucha teología. Pero se dice que si no tuviéramos toda la palabra de Dios, pero si tan solamente tuviéramos la carta a los romanos, con eso bastaría. Porque del capítulo 1 al capítulo 8 aproximadamente el apóstol Pablo habla acerca del pecado. A partir del capítulo 6, 7, 8 habla acerca de la gracia. Y a partir del capítulo 8 al 16 el apóstol Pablo menciona otro tipo de tema. Lo que quiero darles a entender que dentro de la carta de los romanos, con eso sería suficiente para que usted y yo fuéramos salvos y conociéramos el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Pero vamos a hablar un poquito acerca de las obras de la carne, no olvidándonos el tema que hay beneficios cuando usted y yo tenemos una vida conforme al Espíritu. Y primeramente vamos a ver lo que son las obras de la carne. Y las obras de la carne, hermanos, es todo aquello que a Dios no le agrada. Esas son las obras de la carne. Y vamos a tomar como base bíblica
Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21. Y dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne. Un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Dice la palabra que son. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. En esta porción de la palabra, hermanos, usted y yo podemos darnos cuenta acerca de lo que son las obras de la carne. Hablando acerca, hay una serie o una lista de las cosas que el apóstol Pablo, que Dios reveló al apóstol Pablo, las cuales se denominan obras de la carne. Pero vamos a ver qué es vivir conforme al Espíritu. Primeramente, cuando una persona vive conforme al Espíritu, o cuando vivimos conforme al Espíritu, fíjese bien, creemos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Una persona que vive conforme al Espíritu es una persona que cree y que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, y que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Y yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos cumplir esta primera declaración? ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él nosotros podemos tener vida eterna? Bueno, esa es una señal que usted y yo estamos viviendo conforme al Espíritu. Porque si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, si usted y yo no fuéramos guiados por el Espíritu, lo primero que hubiera en evidencia es que usted y yo no creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si usted cree en esta hora y declara que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él podemos tener vida eterna, palomita. Eso quiere decir que usted está viviendo o está dando un paso a vivir conforme al Espíritu. Y mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 2. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué es lo que quiero recalcar, hermano, hermana, con este versículo? Que solamente el Espíritu de Dios puede poner en el corazón de cada uno de nosotros el decir o el manifestar que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Segunda cosa, ¿cómo podemos identificar que estamos viviendo conforme al Espíritu? Hay muchas, pero yo solamente lo voy a resumir en dos. Primero, en declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Y la segunda cosa, como podemos nosotros identificar que estamos viviendo conforme al Espíritu, es esta: que usted y yo, después de haber confesado que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él tenemos vida eterna, es empezar a actuar bajo la dirección de Cristo. Empezar a actuar bajo la dirección de Cristo. Porque mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí hay algo muy interesante, hermano, hermana, que tenemos que tratar. Si usted ha declarado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de Él podemos llegar al Padre, pero si usted no está viviendo guiado por Cristo,
guiado por Cristo, tengo que decirle algo. Si usted y yo no estamos siendo guiados por Cristo en nuestra vida, usted y yo no estamos viviendo conforme al Espíritu. Una cosa es declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Una cosa es decir: Señor, yo sé que solamente a través de ti yo tengo vida. Pero muy diferente es ser guiado por Cristo. Porque cuando eres guiado por Cristo, tú vas a dejar que Cristo, el Espíritu Santo, te guíe, no solamente en una área, no solamente en un área de tu vida, sino que tú vas a dejar que Cristo gobierne y te guíe en todas las áreas de tu vida. Una persona que realmente vive conforme al Espíritu es una persona que en todo tiempo tiene su oreja levantada diciendo: Señor, háblame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué decisión debo de tomar? ¿Debo de hablar o debo de quedarme callado? Y esto último que dije, hermanos, es algo muy serio. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos metido en problemas por hablar de más? ¿Cuántos? Yo sí, hermanos, y tal vez muchas ocasiones. Por eso ahora me dicen: hermano, ¿por qué es muy serio? Digo: no, porque cada vez que hablo la puedo regar. Mejor que digan que soy serio, amargado, lo que digan, pero prefiero cerrar el pico y no meterme en problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces está la situación bien grave y usted hasta trae escrito todo lo que va a decir. Hasta trae bitácora, día, hora, hasta el segundo. O va a aplicar los que aplican algunos: lo grabo en el celular. Me he dado cuenta, hermanos, que uno que otro me quiere grabar. Pero cuando trae la evidencia y de repente Dios te dice: calla, no hables. No, Señor, pero ¿cómo voy a callar? Él me dijo, ahora voy yo. Y cuando lo hablas, y cuando te expresas, y cuando le dices: ay, qué bien se siente, ¿verdad? Sientes cómo la adrenalina corre por tu cuerpo. Sientes cómo estás bien alegre porque ya le expresaste lo que le querías decir desde que lo conociste. Presumido, altivo, bla, bla, bla. Y le dices y sales con el pecho arriba: por fin me liberé. Pero lo que no sabes es que no te liberaste, sino que te ataste. Porque una vez que baja el furor, una vez que baja el enojo, una vez que baja el estrés, ahí viene el Espíritu a redarguirte el por qué le contestaste así. Y ahí es donde viene el cuestionamiento: ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me quedé callado? Le hubiera dado la razón y ahorita no me hubiera sentido así. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? Que no es guiado por el Espíritu, sino que muchas veces somos guiados por la carne. ¿Y qué es lo que te pide la carne? Tú no te puedes dejar. Demuéstrale quién eres. Pero cuando una persona es guiada por el Espíritu, una persona no va a buscar ganar una discusión. Una persona no va a buscar el satisfacer el deseo que hay aquí en el corazón, porque recuerden lo que la palabra de Dios dice: que engañoso y perverso es el corazón. No, hermano, es que mi corazón me decía que le dijera. No, eso es lo que te dice tu corazón.
Pero ¿qué es lo que te dice la palabra? Para mí hay un versículo, hermanos, de mucha bendición cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo fue como un cordero silenciado, callado al matadero. Y cuando de repente se me quiere subir los Ramos o los Rodríguez y quiero contestar, me acuerdo de ese pasaje y digo, miren, mejor calladito, aunque me sienta bien mal y me digan, me ofendan y me reinsulten, pero prefiero mejor quedar bien con Dios antes que conmigo mismo. Porque si usted quiere sentir algo bonito en su cuerpo, usted está siendo guiado conforme a la carne. Ay. Mejor le digo para sentirme bien, mira esto. Pero cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes humillado, cuando tú te sientes quebrantado por hacer las cosas correctamente, no perdiste, sino que ganaste. Por eso, hermano, hermana, usted y yo tenemos que ser guiados por Cristo. Si usted dice en esta hora, yo soy guiado por el Espíritu, pero no se deja guiar por Cristo, hermano, hermana, usted no está viviendo conforme al Espíritu. Yo le pregunto a usted, o a mí también, ¿qué es lo que el Espíritu le pide cada miércoles y cada domingo? Ay, nadie sabe. La iglesia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le pide el Espíritu cuando usted sabe que hay casa de fe? Y que usted sabe que los hermanos están en la casa de fe y usted está en la presa de la boca ya. No, ni veo la transmisión porque me siento más mal. ¿Qué es lo que le pide el Espíritu? ¿Y qué es lo que le pide la carne? Porque yo sé, hermano, hermana, que el estar aquí es una lucha. Hay unos que vienen de trabajar, otros que vienen desde las 5 de la mañana que se despertaron para salir a trabajar, los estudios, unos trabajan, estudian y vienen, se congregan. Yo sé que hay una lucha carnalmente. Y nada más de imaginar que ahorita salir y tomar el camión y que se tarda media hora, no, hombre. Hay una lucha. Y la lucha es normal, joven, señorita. Pero lo que realmente importa es que usted está aquí. Y que aún en medio de esa lucha y de las tentaciones, usted se está dejando guiar conforme al Espíritu que le pide estar aquí, y no conforme a la carne que le dice, ya ves, ya estuvieras en tu casa acostado comiendo miguitas. Tengo hambre, hermanos. Por eso, hermano, hermana, hay muchas cosas que podemos hablar cuando uno es guiado por el Espíritu o vive por el Espíritu. No se diga hablar de la oración, no se diga hablar del ayuno, no se diga hablar de los tiempos de lectura, los tiempos de adoración, no se diga. Pero yo lo resumí en dos: declarar que Jesús es el Hijo de Dios, y la segunda, ser guiados por Cristo. Esas son dos manifestaciones claras, precisas, de cuando una persona está viviendo conforme al Espíritu. Ahora sí, vamos a hablar rápidamente de 4 beneficios de vivir conforme al Espíritu, basados en la lectura de Romanos capítulo 8, verso 1 al verso 9. Vamos a hablar del primer beneficio, es este, que se encuentra en el versículo 1. El primer beneficio es que los que viven conforme al Espíritu, ya no hay más condenación para ellos o para nosotros. Porque dice el verso 1, ahora pues, ninguna de tu pasado, ninguna de la que le hiciste a tu mamá ni a tu papá, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero antes quiero describir esto. Para los que están, no para los que conocen a Cristo Jesús. No sé si me expliqué.
Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es estar en Jesucristo. Conocer a Jesús era una multitud que lo buscaba por milagros, que lo buscaba por señales, que lo buscaban por un beneficio personal. Pero los que estaban en Jesús eran pocos. Los discípulos, los apóstoles, aquellos que dejaron casas, aquellos que dejaron trabajos, aquellos que dejaron gustos, aquellos que murieron a sí mismos, esos son los que están en Cristo Jesús. Y quiero decirle algo, hermano, hermana. El estar en Cristo Jesús, no quiero darle a entender que usted vaya y renuncie a su trabajo, no. El estar en Cristo Jesús es que lo que la palabra de Dios dice, yo lo aplico en mi vida. Vivo en obediencia a Jesucristo. Renuncio a mis propios deseos carnales. Renuncio a mi propio sentir carnal por agradar a aquel que me llamó a su servicio. La palabra de Dios dice a los que están. Porque los que conocen a Jesús, hermano, hermana, la mayoría del mundo conoce a Jesucristo, Si usted sale ahorita a la calle y quiere evangelizar, le pregunta a uno, ¿sabes quién es Jesús? Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Se va con los de allá enfrente, oye, ¿sabes quién es Jesús? Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero una cosa es estar en Jesucristo. Y el primer beneficio, hermano, hermana, de cuando usted y yo tenemos una vida conforme al Espíritu, es que no hay una condenación, que no hay ninguna condenación sobre nuestras vidas. ¿Y qué es una condenación? Una condenación es un juicio que determina una pena. Un juicio que determina una pena. Esa es una condenación. Y usted y yo sabemos, hermano, hermana, la pena que usted y yo deberíamos o hubiéramos pagado. La pena de una muerte eterna. Esa es la mayor condenación. Pero cuando usted y yo vivimos conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Por ejemplo, es verdad que la mayoría de nosotros, la mayoría, no quiero decir que todos, tuvimos un pasado vergonzoso. No sé usted, pero yo aún tengo cosas que sé que traen vergüenza a mi vida por mi pasado. Lo que hice, donde anduve, con quién me juntaba, cuando llegaba y mi mamá me dejaba afuera, muchas cosas. La mayoría tuvimos un pasado nada agradable a Dios. Y que por la naturaleza pecaminosa merecíamos el ser condenados y cumplir con esa pena impuesta. Recuerde lo que la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la mayor condena, hermanos, que podemos tener usted y yo. La muerte por el pecado. Pero mire lo que dice Juan capítulo 5 verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, decía Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ese es el primer beneficio, hermano, hermana, cuando usted y yo vivimos conforme al Espíritu. Ya no hay una condenación en nuestra vida. Los recuerdos pueden venir del pasado. Puede venir gente a recordarte tu pasado.
Puede venir gente a decirte: ¿a poco ahora tú cantas? ¿A poco ahora tú sirves? ¿A poco ahora tú predicas como lo han venido a hacer conmigo? Es el pasado. Recuerden que el diablo es el padre de mentira. Y de repente mi pasado quiere venir, y de repente mi pasado me quiere atormentar con las personas, con, no sé, con los recuerdos de Facebook. Hermanos, no suba nada a Facebook ahorita vergonzoso, porque ahorita para ustedes es buena onda. Pero cuando tengan mi edad, 33 años, ay, ¿por qué hice eso a los 20? Y el Facebook es un arma del diablo, es un arma. Hace unos años ya estaba yo colaborando. De repente un compañero de la universidad, creo yo borré todo. Ay, hermanos, porque tenía cosas bien tremendas. Y de repente me etiquetó en una foto. Yo siendo colaborador ya habían pasado años, y yo salía en el primer año de la universidad, en una fiesta en la universidad. Yo no tomaba, pero todos con la cerveza hacia arriba, y yo en medio así, y yo ya colaboraba, pero esa foto había sido de años. Y de repente la veo y digo: ay, Señor, ¿de dónde me sacaste? Pero de repente vi que uno que otro hermanito de aquí le daba like. Y de repente una autoridad mía me cuestionó y me dijo: hermano, ¿esa foto de cuándo es? Le digo: no, hombre, ya tiene como 4 años. Pero ya la borré, ya me desetiqueté. Yo ni sabía ni cómo hacerlo, por ahí le piqué. Y muchas veces, hermanos, así trabaja el diablo. Te trae tus recuerdos de tu pasado. Te recuerda lo que hiciste en tu niñez. Te recuerda lo que hiciste con el noviazgo, la novia, el novio hace años. Pero si usted ahora está haciendo o está viviendo conforme al Espíritu, por más cosas malas que haya hecho en su pasado, a Cristo eso ya no le importa. Porque su palabra dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Que el Señor toma esos pecados y lo manda a lo profundo de la mar. Y cuando el diablo, el padre de mentira, quiera venir a recordarle a usted, a atormentarle su pasado, lo que hizo con su pareja, lo que hizo en la vida pasada, usted reprenda, hermano, hermana. Porque ahora, si usted está viviendo conforme al Espíritu, por más pecado que hubiera habido en su vida antes, para Cristo ahora eso ya no tiene sentido. Porque ya no hay condenación. Porque esa atadura, esa cadena, ese cerrojo de condenación donde el diablo lo tenía, acusándolo de día y de noche, el Señor lo ha librado. Pero asegúrese, hermano, hermana, de estar viviendo conforme al Espíritu. Y no conocer a Jesús, sino estar en Jesús. El segundo beneficio, vamos a verlo rápidamente también. El segundo beneficio es: hay vida y paz. Es el segundo beneficio de vivir conforme al Espíritu, que hay vida y hay paz. Y vamos a basarnos en el capítulo 8, verso 6 de Romanos, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a desglosarlo un poco, hermano, hermana. Una persona que no tiene la vida
dada por el Espíritu, o que no está viviendo conforme el Espíritu, es aquella persona que vive al día. Espero que nadie se identifique con este primer comentario. Es una persona que vive al día. Una persona que no vive conforme al Espíritu es una persona que se levanta muy temprano y no sabe qué le espera. Es una persona que no tiene planes. Es una persona que no se pone proyectos a corto, mediano y largo plazo. Es una persona que se levanta y ni siquiera sabe qué se va a poner de vestimenta. No, pues de una vez, arrugado, vámonos. Es una persona que no sabe lo que va a hacer llegando después del trabajo. Es una persona que solamente se levanta y está esperando que sean las 11 de la noche para dormir. Esa es una característica de una persona que no vive conforme al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona vive conforme al Espíritu, yo estoy seguro que va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Es una persona que todos los días son especiales. Es una persona que desde que se levanta ya tiene trazado lo que Dios le ha dictado hacer durante el día. Que cuando llega la fatiga, que cuando llega el cansancio, solamente piensa en lo que Dios le ha dicho que haga y encuentra ánimo, encuentra fuerzas para seguir. Pero una persona que no vive conforme al Espíritu es una persona que vive al día y que no tiene propósito para su vida. Hoy estudio ingeniería, mañana licenciatura y termino de técnico. Es una persona que de repente está estudiando esto y de repente cambia lo otro. Es una persona que lleva de 3 a 4 o 5 carreras ya en su vida. Yo recuerdo cuando terminé la universidad, yo recuerdo que aún no dejaba o no me dejaba o no quería vivir completamente conforme al Espíritu. Yo le decía: Señor, estas áreas de mi vida sí guíalas, pero estas otras yo las guío. Tú lleva el timón en ciertos kilómetros y después de tantos kilómetros yo lo tomo. Yo recuerdo que un día hablé con mi papá, mis padres. Le dije: terminando esta carrera, yo quiero estudiar otra. Yo quiero estudiar otra. ¿Por qué? Porque la primera carrera tal vez no encontré la satisfacción que yo buscaba. Pero no era tanto eso, sino porque yo sabía a dónde Dios me quería llevar. Dios ya me había dicho: termina la carrera y te vas a la escuela bíblica. Y yo, otra carrera más, 5 años más, Señor, y ya a los 25 vamos a ver. Y ya estaba a punto de inscribirme. Iba a pagar el examen de admisión, ya quería entrar a otra carrera. Dije: hombre, qué padre, entrar desde el primer semestre, conocer nuevos cuates, nuevos amigos, ir por los jochos a FIME, no, hombre, o Arqui, o los que son de FACPIA, no son de esa generación, ¿verdad? Vivía conforme a la carne. Pero cuando me dejé guiar conforme al Espíritu, cuando realmente me dejé guiar conforme al Espíritu, pude encontrar el propósito para mi vida. Jóvenes, aquellos que van a entrar a la universidad, no te dejes guiar por los comentarios de tus amigos, ni por lo que tu papá quiere que tú estudies. Déjate guiar o vive conforme al Espíritu.
Porque si tú te vas por el comentario de la gente, por los amigos, que ahí van todos, si tú te dejas guiar por tus padres, si tú te dejas guiar por donde pagan más, ¿qué carrera paga más? Va a llegar el día donde usted se va a frustrar. Va a llegar el día donde usted va a decir: ¿por qué estudié esto? No me agrada, no me gusta. Pero cuando usted vive conforme al Espíritu, a cualquier lugar a donde el Espíritu lo lleve, usted va a encontrar propósito. Sea la mejor universidad, sea una universidad con menos prestigio, sea una preparatoria técnica, técnica, usted va a encontrar propósito. Sea una oficinita chiquita allá lo más lejos del pasillo, o sea usted sacando copias, si el Espíritu lo llevó ahí, usted va a encontrar propósito. Y usted no va a ir frustrado a trabajar, usted no va a ir frustrado a estudiar, sino que si usted quiere saber cuando una persona es guiada por el Espíritu o que vive en el Espíritu, es una persona que en todo le encuentra contentamiento. Les comparto eso, hermanos, porque eso es algo muy común en la juventud o aún con los adultos. Una persona que no tiene la vida del Espíritu es aquella persona que vive al día y sin propósito. Pero mire, una persona que tiene la vida o que vive en el Espíritu es aquella que en medio de cualquier situación, siempre encuentra propósito y alegría. Espero que usted sea el segundo, que ahorita donde usted esté trabajando, estudiando, esté barriendo, esté limpiando vidrios, sea usted el jefe, sea el subjefe, no lo sé, usted ahorita sienta que tiene propósito y gozo. Que no se levante todas las mañanas: ay, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Mejor me hubiera quedado niño. Porque mire lo que el apóstol Pablo expresaba en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y decía el apóstol Pablo: y el morir es ganancia. Wow. ¿Quién podía decir eso? Hablándolo humanamente, ninguna persona puede decir eso. ¿Quién va a encontrar contentamiento en su muerte? ¿Quién? ¿Quién en su juicio terrenal va a encontrar gozo y alegría en los tiempos de prisión, en los tiempos de azotes, en los tiempos de la vejez, en los tiempos de las tribulaciones? ¿Quién? ¿Quién de aquí se goza cuando todo va mal? ¿Quién? El apóstol Pablo decía eso: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo: si vivo en esta tierra con prisiones, con azotes, con cárceles, sin comida, sin bebida, sin un lugar donde dormir, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo porque yo vivo guiado por el Espíritu. Pero decía: y el morir es ganancia. Una persona que es guiada por el Espíritu en los momentos más difíciles de su vida es una persona que va a encontrar contentamiento. Es una persona que aunque esté muriendo físicamente, está más vivo que nunca. Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Y mire, hablándole en cuestión de esto, que el segundo beneficio es que hay vida y paz. Si usted siente, hermano, joven, señorita, si usted siente una muerte en usted, aún estando vivo, si usted siente que sus sueños se han muerto, si usted siente como que ya entró en una vida rutinaria, si usted siente que ya no hay más propósito, eso quiere decir que no está viviendo conforme al Espíritu. Porque uno de los beneficios de vivir conforme al Espíritu, dice la palabra, que hay vida. Usted se va a sentir floreciente. Usted va a ser, como lo dice el Salmo capítulo 1, vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que daremos el fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que haga prosperará. Usted va a decir, si tengo esposo, no tengo esposa, tengo hijos, no tengo hijos, tengo carro, no tengo carro, tengo casa, no tengo casa, yo tengo vida y estoy contento. Porque el vivir en el Espíritu, hermanos, trae vida. Pero también dice, trae vida y paz. ¿Cuántos de aquí se han sentido que ya no quieren vivir? ¿Cuántos de aquí se han sentido quisiera morir? ¿Cuántos de aquí han dicho alguna vez, Señor, mejor llévame? Ya no aguanto a mi familia, ya no aguanto a mis padres, ya no aguanto esta situación, ya no aguanto esta pobreza, ya no aguanto esta enfermedad de mi casa, ya no aguanto tanto grito en casa, ya no quiero vivir. Pero cuando uno vive en el Espíritu, aunque haya todas esas cosas que mencioné, uno dice, Señor, si tú me tienes aquí es con un propósito. Señor, quítame esta enfermedad, yo quiero vivir. Señor, yo no deseo la muerte, mejor declaro la palabra que dice que años de vida y de paz me sean aumentados. Yo no quiero vivir joven, yo quiero cumplir tu propósito, tenga o no tenga recursos. Yo quiero vivir para servirte a ti. Hay vida. Y cuando hablamos de paz nos referimos a dos cosas. Paz en medio de las tribulaciones. Cuando vivimos conforme al Espíritu hay paz. Pero esta paz se divide en dos cosas. Paz en medio de tribulaciones. Y Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero el contexto de ese versículo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Enfermedad, economía, espiritual, familia, no que sea, dice, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, con oración, con ruego, con acción de gracias. Y ahora sí después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hay algo que el mundo no puede comprar, o que el dinero no puede comprar. Número uno, la vida. Número dos, la salud. Y número tres, la paz. Son tres cosas que el dinero no puede comprar: la vida, la salud ni la paz. Pero lo que el dinero no puede comprar, Cristo sí te lo da.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Lo que el dinero no te puede dar, ya te mencioné 3 versículos que Cristo sí te los puede dar. Pero eso es cuando usted y yo vivimos conforme al Espíritu. Cuando usted vive conforme al Espíritu, aunque en casa estén gritando, aunque la tribulación esté bien fuerte, usted no sale corriendo, usted no hace cosas, no se va de casa, no renuncia a su familia, no agarra su maleta y se va, sino que usted se mete a su cuarto, se serena, ora y la paz de Dios va a venir. Y usted no va a decir: ¿por qué me diste estos papás? ¿Por qué me diste estos padres pobres? ¿Por qué me diste estos padres así de enojones? ¿Por qué me diste esta familia? No. Sino que esa paz va a generar en usted un espíritu de gratitud. Señor, gracias. Porque lo que viven mis padres, yo no lo voy a vivir en mi matrimonio. Señor, gracias porque esta situación de la economía, lo único que voy a ver va a ser tu poder en cuanto a la bendición que vas a derramar sobre mí. Hay paz. Usted va a ir al trabajo con paz. Usted va a venir a la iglesia con paz. ¿Sabe por qué? Porque la ausencia de paz genera, ¿cómo se llama? Ansiedad. Ay, estoy temblando. Ay, la taquicardia. Ay, la sudoración. Ay, los mareos. Pero una persona que es guiada por el Espíritu, aunque vengan malas noticias, dice la palabra, no temerán de esas malas noticias. No temerá el terror nocturno. Aunque haya guerra en todo el mundo, usted va a estar tranquilo. Aunque en su empresa estén corriendo gente, usted va a estar con la paz. Porque para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El hermano Gil está disciplinando, estoy en paz. Si me disciplina es porque me lo merezco. Y si no me lo merezco es porque el Señor algo va a hacer conmigo. Hay paz. Paz en medio de las tribulaciones. Pero miren, la mayor paz que podemos tener nosotros cuando somos guiados por el Espíritu es la paz con Dios. Usted podrá estar en paz aquí, como cuando yo un día dije: ellos ni son cristianos y viven bien en paz. Mira, ni pelean. Mira, con carro nuevo. Mira, no hombre, y nosotros que somos cristianos, no hombre. Están en paz, pero están en enemistad con Dios. Y yo pregunto: ¿usted quiere tener paz en el mundo o tener paz con Dios? Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la paz más importante es la paz con Dios. Le voy a leer rápidamente Efesios 2, del 2 al 18. Quedan 7 minutos. Quiero aprovechar estos 7 minutos que quedan. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque mire lo que la palabra de Dios dice de Cristo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Fíjese bien lo que es Dios, lo que es Jesús, paz. Nos reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Jóvenes, hermanos, cuando somos o vivimos conforme al Espíritu, uno de los beneficios es que estamos en paz con Dios. Por eso la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Porque antes el pecado nos mantenía alejados de Dios. Había un pleito entre el hombre y con Dios a causa del pecado. Pero cuando Cristo vino, dice la carta a los Efesios, Él es nuestra paz. Él nos reconcilió con el Padre. Y yo quiero decirte algo bien, pero bien grande que puede Dios hacer en nosotros si entendemos esto. Si tú y yo podemos estar en paz con Dios, si tú y yo somos guiados por el Espíritu y estamos en paz con Dios, automáticamente cuando usted está en paz con Dios, su cuerpo, su vida, su alma, su espíritu está en paz. Porque usted va a caminar confiadamente. Si viene una prueba, es porque el Señor lo permitió y no porque usted andaba en pecado. Usted va a estar en paz. Usted va a decir: si el Señor me metió, el Señor me va a sacar. ¿Por qué? Porque yo estoy en paz con Dios. Si el Señor me llama a su presencia, yo voy a estar en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que vivir rectamente con Él aquí en la tierra, eso es un beneficio cuando uno vive en el Espíritu. Paz. Paz. Y yo pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en paz con Dios? ¿Cuántos sabemos que estamos haciendo las cosas rectamente delante de Él? Y por tiempo solamente voy a mencionar las otras dos. ¿Me ayuda, Johnny? Quedan 4 minutitos. La tercera cosa es que agradamos a Dios. Es el tercer beneficio. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el que vive guiado por el Espíritu es lo contrario. Es una persona que agrada a Dios. Y una persona que agrada a Dios, dice Colosenses 3:23-24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, para agradar al Señor y no a los hombres. Y mire lo que dice: cuando tú agradas al Señor o haces todas las cosas para agradar al Señor, dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú agradas a Dios? Cuando tú vives en el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que los que viven conforme a la carne, ellos no pueden agradar a Dios. Pero da a entender que los que viven en el Espíritu agradan a Dios. Y una persona que agrada a Dios
es una persona que pronto recibirá una recompensa de la herencia. Te lo pongo así terrenalmente. Cuando tú eres un buen trabajador o un buen estudiante y agradas a tu patrón, agradas a tu maestro, si un día te equivocas por ese agrado que tú tienes hacia ellos, ellos te van a dar una oportunidad. Si un día vas con el maestro y tú le agradas porque eres un muy buen estudiante: maestro, discúlpeme, pero no pude traer el trabajo, se me olvidó, se lo comió el perro. No te preocupes, yo sé que tú eres una persona que siempre has cumplido. Mira, que nadie sepa, pero tráemelo este próximo lunes, tráemelo mañana, tráemelo dentro de tantos días. ¿Sabes por qué? Porque una persona, cuando tú le agradas a una persona, obtienes beneficios, obtienes recompensa. ¿Y qué mejor recompensa o qué mejor herencia, hermano, hermana, cuando tú y yo agradamos a Dios? ¿Qué mejor recompensa, qué mejor herencia que la de Dios? Por eso usted va a decir: qué difícil es vivir conforme al Espíritu, qué difícil es vivir en el Espíritu. Sí, tal vez para ti, para mí, no lo sé, pero la recompensa que viene es que vamos a agradar a Dios, y por consecuencia, recompensa de la herencia vamos a tener. Y no te digo que va a ser aquí oro, plata, carros, no lo sé, tal vez, pero la mayor recompensa de la herencia, estamos hablando de su eternidad. Estamos hablando de su presencia por toda una eternidad. Vamos a encontrar gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres, por tan solamente agradarle a Dios. Oye, no sé qué tienes tú, pero tú te ves diferente. Ven, yo te quiero cerca conmigo, te va a decir el jefe, te va a decir el patrón: ven, te quiero aquí conmigo. No sé qué tengas, no tienes el conocimiento, no tienes la preparación, no tienes los estudios, ni siquiera estás titulado, vas en segundo semestre, pero ven, yo te quiero aquí conmigo. ¿Sabes por qué? Porque agradas a Dios. Y lo último, el último beneficio es que tenemos el sello de pertenencia. Dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando tú y yo vivimos en el Espíritu? Somos sellados por el mismo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo nos sella, eso habla de pertenencia. Eso habla que no le pertenecemos a cualquier persona, sino que le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando venga el diablo, cuando se venga el infierno, los demonios a atacarte, ellos mirarán el sello del Espíritu Santo sobre ti y pasarán por alto, porque el Señor levantará cerco, porque el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Cuando vives en el Espíritu hay un sello. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, tal vez no lo puedes sentir en algunas ocasiones, pero no dudes que el sello del Espíritu Santo está sobre ti. Pero la mayor promesa de que el sello del Espíritu Santo esté sobre ti es que cuando Cristo venga, recuerden que el Espíritu Santo son las arras de Dios hacia nosotros. Y las arras significan una promesa. En los matrimonios se entregan las arras en promesa de que los bienes venideros van a ser mutuamente, van a ser de ambos. Cásense por bienes mancomunados, van a ser de ambos. Así son las arras del Espíritu, el sello del Espíritu, las arras del Espíritu. Que cuando el Señor te sella, te está dando la promesa que el día de mañana, todo lo que venga en la eternidad, el Señor Jesús lo compartirá con nosotros. Por eso la palabra dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo.
de pie, amada iglesia, vamos a orar. Les pido 2 minutos solamente para orar ahí en su lugar. Vamos a orar directamente. Usted dígale: Señor, tal vez no he vivido en el Espíritu, no he vivido conforme al Espíritu, pero hoy yo quiero hacer un compromiso de vivir conforme al Espíritu, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, pero también vivir guiado por Cristo. Todo lo que Cristo me diga, eso yo lo voy a hacer. Señor, yo quiero vivir guiado por el Espíritu. Quiero que eso se manifieste en mi obediencia a ti, Señor. No lo hago tal vez por los beneficios, lo hago primeramente por amor a ti. Pero yo sé que cuando lo hago por amor, usted no se queda con nada, usted nos bendice automáticamente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, yo quiero pedirte, Señor, para que usted nos enseñe a cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, a vivir no solamente creyendo que hacemos las cosas bien, sino que nosotros dejemos o busquemos vivir conforme al Espíritu. Porque vivir conforme a la carne nos lleva a muerte, pero conforme al Espíritu nos lleva a vida y paz. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que si alguno de nosotros aún no ha estado viviendo conforme al Espíritu, en esta noche, Padre mío, tu palabra traiga una convicción en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, esté produciendo en nosotros ese deseo por vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Ayúdame, Señor, también a recibir esos beneficios. Hago un compromiso contigo, Dios. Enséñame, Señor. Por más que batalle, tal vez yo quiero morir a mí, Señor, morir a mis deseos carnales, porque una vez que logre vivir en el Espíritu, Señor, yo sé que para mí va a ser fácil vivir agradándote a ti. Ya no voy a tener luchas, ya no voy a tener tantas luchas como las tengo ahora, porque ahora el Espíritu Santo me fortalece. Gracias, Padre, por esta noche y esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has comenzado a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar con fe, agradándote a ti en todo tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Denle un aplauso a Jesucristo, hermanos, en esta noche.